Buenas tardes, integrantes de Argentina Americana 2. Bueno, en este video voy a dar algunos aportes del texto de Raúl Mandrini, La Argentina aborigen de los primeros pobladores a 1910, que es el libro completo, y nos toca en esta clase el capítulo 10, que es justamente, bueno, el proceso de resistencia de los pueblos originarios frente al surgimiento de los estados modernos. En los estados modernos, concepción, digamos, temática, eje, que da inicio al fin de la cátedra y de esta asignatura, de esta materia. ¿Por qué? Porque, bueno, los considerados primeros gobiernos liberales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda en ese orden, fueron los que terminaron de dar forma a la conformación del Estado Nacional, un Estado Nacional moderno, en términos del siglo XIX, es la instalación de las políticas, bueno, en principio podríamos decir mirando a Europa. Mirando a Europa es instalación de ferrocarriles, es la integración de la economía, de nuestra economía al capitalismo global de esa etapa, de esa época, una época marcada y signada por la industrialización de Inglaterra, Francia, Alemania principalmente, el eje de Occidente, y ya en la etapa en la que Buenos Aires va desarrollando el saladero, luego pasa a una etapa superior en términos modernos, que son los frigoríficos, y ahí ya empieza a conectarse en una relación desigual, en un vínculo desigual económico, ya no solo Argentina con Inglaterra, sino en un triángulo con Estados Unidos. Bueno, esto, digamos, estas temáticas ya no son nuevas para cada uno de nosotros, porque sabemos que Argentina, en un proceso bastante amplio, digamos, y de manera simple y sencilla, es el modelo agroexportador, el que se va a comenzar digamos, se consolida hacia 1880, luego ya específicamente con Roca, y luego continúa, ¿no?, hasta 1930 aproximadamente, donde empieza a haber un cambio, una transformación económica hacia de una incipiente industrialización, hacia ya, digamos, un despegue industrial. Volviendo a términos, yo me creo que algunos ejes para no perder de vista siempre es el modo de producción de modernidad, ¿no? El modo de producción en modernidad, en términos modernos, entonces es para nuestra América la instalación de los capitales europeos, lo que se conoce como de qué manera se capitalizó nuestro país, bueno, y de qué manera se modernizó, importando capitales. ¿Y de qué manera se importan capitales? Bueno, concibiendo deuda, ¿no? Y la otra, ¿para qué? Para modernizar, económicamente el país. Cuando Rivadavia fue implementando las reformas, bueno, una de ellas fue impulsar, ¿no es cierto?, la Universidad de Buenos Aires, e intentó hacer ir a ese camino europeizante de modernización. No, digamos, no hay ninguna duda en que que ese avance de la economía, esa industrialización se tenía que dar en algún momento, pero siempre en términos de igualdad económica, porque si
si la implementación de una modernización es simplemente concentrar el poder económico y político en unos pocos, bueno, no es más que, un modelo económico, digamos, dirigido bajo el pulgar de una oligarquía en alianza estratégica con el imperio. Esto lo decía José Hernández Arregui en el texto que trabajamos en la primera clase, ¿no? en la primera unidad al respecto. Bueno, ¿de qué manera se trabaja, de qué manera se piensa la cuestión indígena en todo esto? Bueno, nada, no es muy difícil. La cuestión de la tierra aquí es otro eje, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque nuestras tierras son fructíferas, nuestras tierras son las que van a asignar el modo de producción agroexportador. ¿De qué manera? Incorporando tierra. El Estado necesitaba incorporar tierras, porque, ¿por qué? Bueno, las clases terratenientes presionaban para adquirir más tierras y poder ampliar sus propias riquezas y vender, ¿no? Ese es el momento de mayor, el momento más cruento, más virulento, que es con Roca. Pero previo a Roca, bueno, primero se da la ampliación de la frontera con el indio en Buenos Aires, que también tiene un punto de análisis. Sabemos que Rosas, digamos, tenía un punto de negociación con las partes y llegaba siempre a una pacificación. Por lo pronto, Martín Rodríguez también, digamos, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y Rosas estaba a cargo de la campaña, ese es el momento donde hay amplitud, ¿no? Hacia la frontera. Bueno, no me parecía mal esta introducción, porque esa introducción también hace el autor. El autor hace una introducción sobre qué pasó luego luego del proceso revolucionario, ¿no? Y hace un recorrido de los momentos, ¿no? De las transformaciones del mundo hispano-criollo, ¿no? Las tensiones acumuladas ya desde fines de la década de 1810 hasta, bueno, Pavón, ¿no? Previo a eso, la batalla de Cepeda de 1859 y bueno, todos los procesos políticos que ya fuimos viendo en estas unidades. Hay un punto donde el autor separa, digamos, el análisis, ¿no? Que va de las fronteras chaqueñas, por un lado, a las fronteras en Buenos Aires, ¿no? La frontera pampeana. Así que quería compartirles una imagen, no sé si voy a ver. Disculpen. Ahí. Espero que puedan estar viendo que puedan ver esta imagen. Bueno, este es un mapa del libro de Historia Económica de la Ganadería Argentina, de Giberti, Editorial Hispamérica. Bueno, aquí están las fronteras con el indio, ¿sí? Estas son las fronteras y cómo se van ampliando a partir de desde 1774 y luego ya a partir también de las reformas borbónicas. Fíjense, esta sería esta franja del noreste, ¿sí? Es la frontera chaqueña que cruza, bueno, desde el norte del litoral, Santiago del Estero, todo, ¿no?
Salta y, bueno, parte de Jujuy. Aquí están las provincias del litoral, del norte del litoral, y Chaco. ¿Sí? Estas fronteras de aquí, el punto más álgido de virulento va a ser la frontera, los fuertes que se van a intentar conformar para frenar los avances de las resistencias en Tucumán, ¿sí? Donde, bueno, como dije recién, se van a realizar reducciones, establecimientos de haciendas, y los fuertes y por decirlo así, un cambio económico, cultural, que es la llegada de los indígenas, que un poco va a dar un oxígeno, siempre, digamos, ¿no? En términos de buscar una pacificación, pero obviamente que los indígenas también todavía mantenían una cierta autonomía. Bueno, ¿de qué manera se los va a poder incorporar? Es también con establecimientos de haciendas. Y por el otro lado, en la zona en la frontera pampeana, ¿no? Cruza todo hasta por San Luis hasta Mendoza, ¿sí? Bueno, la frontera va a ser el Salado, el río Salado. En gran parte también va a ser como una frontera natural. Tenemos fronteras naturales y fronteras políticas que se van a ir dando, estatales, por decirlo así. De un lado del Salado, del otro lado del Salado, ¿no? Esta especie de trincheras del siglo XIX. Bueno, eso por un lado. Este mapa luego lo voy a tratar de compartir en la clase, ¿sí? Bueno, las fronteras chaqueñas, entonces ahí tenemos lo que comenté recién, ¿no? De las zonas donde se van a conformar esta política española colonial, que va a cambiar, que va a tener un cambio luego del proceso revolucionario. Digamos, ya hacia el siglo XIX tuvo incidencia en las comunidades chaqueñas, ¿no? Dice, la desaparición del hispano criollo en las fronteras debe haber debilitado las alianzas entre grupos y jefes indígenas, ¿no? Haciendo resurgir viejas y rivalidades competencias. La irrupción de los circuitos de comercio y del flujo de bienes europeos actuó en ese mismo sentido, ¿no? Al impulsar la competencia por tales bienes que ahora eran escasos, ¿no? Esto es como la conclusión digamos, del conflicto de las fronteras, ¿no? Luego del proceso revolucionario. Bueno, había siempre hechos de virulencia, y ahí está en el apartado del texto, en lo que sería la página 6. Bueno, nada, había invasiones, robo de caballos. Bueno, a ver, una puja por recursos. Luego dice que a mediados del siglo, la expansión en los ingenieros azucareros, ¿no? Eso ahí en Tucumán es clave. El enclave económico son los ingenios azucareros en la región oriental, ¿no? También de Salta y de Jujuy. Que los indígenas, la única forma de relación que tenían ahí era justamente ofrecer su mano de obra, ¿no? El cultivo de algodón, la expansión de caña del azúcar, ¿no? Va a consolidar el Estado-Nación y que termina de ocuparse ya hacia 1880. Tengan en cuenta que la zona chaqueña, no sé si el autor no lo explica en un punto, gran parte del Chaco va a ser el punto de exportación de maderas para las máquinas para los ferrocarriles del carbón, que son motorizados a través del carbón, ¿sí? Bueno, luego ya en la zona de la frontera pampeana, la frontera llega hasta el río Salado en 1779. A ver si
bueno, es algo que está acá en el mapa. Esto, ¿no? La tecnología. ...1779, aquí se ve, ¿sí? La frontera hacia el río Salado. Esto es para ya en la frontera pampeana, que es la otra parte del texto, ¿no? En la frontera pampeana. Bueno, ¿qué pasa con la frontera pampeana? A ver, acá estamos hablando de otra región, estamos hablando de que ya desde las reformas borbónicas, Buenos Aires va a ser capital y va a ser el enclave, el punto neurálgico económico y político que va a generar un gran crecimiento de enriquecimiento de un sector concentrado, como también va a generar implicancias en el territorio, en la territorialidad, el cambio del comercio del Pacífico por el Atlántico, ¿no? Digamos, ese desarme que va a haber desde el virreinato del Perú, cada una de sus partes va a mantener se va a mantener como enclave económico, pero ahora los productos entran y salen por el Río de la Plata, así que todo el territorio que conformaba las provincias Provincias Unidas del Río de la Plata, luego del proceso de independencia, el enclave económico va a ser Buenos Aires, el conflicto por la libre navegación de los ríos va a ser el punto en disputa durante las décadas del 30, del 40, del 50. Entonces, bueno, la frontera con el indio en la zona pampeana, que va a ser la gran campaña que va a enriquecer y va a ser el territorio de producción para la exportación, por supuesto que va a tener implicancias porque se va extendiendo la frontera. Entonces, eso es lo que el autor intenta explicar y indicar el proceso económico, ¿no? Igualmente, cuando hablamos del periodo de Rosas, el autor dice, ¿no?, que Rosas lograba conformar un negocio pacífico con los indios, que el conflicto se fue acentuando en la etapa de la Confederación. Recuerden que en la etapa de la Confederación, Buenos Aires, la Buenos Aires soberbia, por decirlo así, comienza a tener la campaña comienza a tener pérdidas también porque se veía fagocitada por el conflicto civil, por el conflicto armado. Igualmente, nada, pues Buenos Aires a partir de 1862 ya prácticamente todo el país va a pasar a ser parte de un poder concentrado en pocas manos. El saladero, el ciclo del lanar y el frigorífico, las vaquerías, el saladero, el ciclo del lanar y el frigorífico son las etapas, digamos, de producción pampeana. Primero agricultura, luego las dos cosas, agricultura y ganadería, pero principalmente exportación de ganado. Buenos Aires obviamente que va a tener un impulso del crecimiento económico, bueno, todo esto explica el proceso de esa feliz experiencia que va a tener Buenos Aires con Martín Rodríguez, y bueno, vuelvo a decir, ¿no?, los conflictos internos que vivía la Confederación, dice, acentuaron los vínculos entre los caciques y distintos caudillos, bandos en pugna, ¿no?, a los que incluso apoyaron militarmente, pues podían ofrecer una fuerza guerrera significativa. El espacio rioplatense, hacia 1852, ¿no?, en el espacio el conflicto entre ambas sociedades se acentuó, ¿no? La relativa paz que el gobierno de Rosas había asegurado, sostenida en gran medida en los lazos personales que el gobierno había establecido con los principales caciques, se prolongó durante todo el periodo tras su caída, ¿no? Porque Rosas tenía esta relación personalista
incluso con cacique Califucura, ¿no? Que era el jefe más poderoso de las Pampas, y con el cual Colquín Rosas tenía un buen vínculo, ¿no? Cuando creo que Rosas estratégicamente sabía muy bien que en cierto punto no iba a poder avanzar y que en todo caso la estrategia política era la negociación. Bueno, el fin de los conflictos entre la Confederación Argentina y Buenos Aires y la incorporación formal, ¿no?, de la provincia al Estado Nacional en 1862 no modificaron la situación, al menos en forma inmediata, ¿no? Va a haber ciertos retrocesos y avances en la frontera. Nada, después hay una cuestión que por ahí no creo que quede abstracta, en el sentido de pensar el término de frontera como una territorialidad heterogénea. No era rosistas, digamos, blancos, por decirlo así, criollos, indios, y sea, como opuestos, sino que era, digamos, en la frontera se podía generar otro tipo de vínculo que no sea solamente un encuentro de opuestos y de enfrentamiento o confrontación. La frontera es una territorialidad de intercambio, de negociación, de paz y de guerra. Tiene todo la frontera. Por lo menos en tiempos rosistas. Ahora, no va a ser la misma frontera, ¿no?, del sur de nuestro país, cuando Roca avanza en toda la Patagonia. Eso ahí directamente es guerra. Avance a través del conflicto armado. Una conquista. Una conquista moderna, estatal. Esto lo pueden ver en el documental Aucalihuem, ¿no es cierto? Donde, bueno, ahí muestra el número fáctico de la cantidad de tierras en la que se enriqueció la familia Martínez de Oz, ¿no? Ya uno de los primeros Martínez de Oz instalados en nuestro país, en la etapa colonial, era traficante de esclavos. Luego, uno de sus descendientes va a ser el miembro fundador de la sociedad rural, que a su vez ya era una persona que se había enriquecido por el hurto de las tierras hacia el sur de la Patagonia, ¿no? En nombre del Estado se generó un genocidio, ¿sí? O sea, por eso, para saber diferenciar, digamos, el avance de Rosas en la frontera, digamos, se lo puede poner en cuestión, se lo puede criticar en términos, no decir, humanitarios, pero no fue un genocidio. Rosas no cometió un genocidio frente a los indígenas, contra los indígenas, como hizo digamos, el Estado Nacional a partir de Roca, ¿no? Roca, a todo caso, un tucumano, digo, porque no es que, ya está bien, avanza desde Buenos Aires hacia el sur, y bueno, en todo caso Roca es la continuidad de esa representación de ese tipo de política de unitarios, ¿no? Del interior, porque Roca no era de Buenos Aires, tucumano. Por eso, bueno, luego el autor, volviendo al texto, el autor explica cómo era la relación social, la vida, digamos, de los pueblos originarios en las llanuras meridionales, digamos, en la zona más al sur de la frontera, donde, bueno, había una relación, lo que eran las tolderías, había divisiones sociales,
lanzas y chusmas, que son los guerreros y los no guerreros, que la división de trabajo es sexual, digamos, el hombre trabajando con los ganados vacunos, digamos, y la mujer en la casa, ¿no? Bueno, el proceso de la Araucanía yo lo había explicado en el capítulo, creo que fue el capítulo 3 que me tocó explicar en las anteriores unidades, de cómo era el desarrollo de la sociedad araucana. La Araucanía en general, digamos, ellos tenían un sistema, incluso en términos políticos se generaban asambleas, donde se tomaban decisiones que luego después se ponían en disputa frente al criollo, ¿no? La paz fronteriza se extendió, dice, casi hasta fines de la primera década revolucionaria, ¿no? Cuando se inició otro largo ciclo de guerra y violencia, que se atenuó recién a mediados de la década del 30, ¿no? Una década después, a fines de 1840, el panorama político del mundo indígena se había simplificado, ¿no? De las numerosas y cambiantes unidades políticas que habían caracterizado esos conflictos, surgió un número relativamente reducido de jefes y linajes cada vez más fuertes con un control territorial cada vez más extenso. En la campaña, digamos, en el territorio indígena también había caciques que concentraban una gran cantidad de tierras, ¿no? Bueno, explica un poco luego la agricultura, el trabajo, ¿no? Que se combinaban, dice, de manera flexible, permitiendo una gran adaptabilidad a varias condiciones ecológicas de la región. Bueno, sabemos muy bien que los pueblos originarios siempre tuvieron un gran conocimiento, relación y acción en base al vínculo con la tierra, ¿no? De manera material y de manera simbólica. Por lo tanto, para ellos, vivir en la campaña era, digamos, vivir en las zonas rurales, bueno, sabían muy bien cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, cómo vincularse, cómo cuidarlo y cómo llevarlo generación tras generación, ¿no? Cuando en la película Juan Moreira le toca ir a los toldos, en la frontera de los toldos, no recuerdo si es la frontera de Lobos en la película, nada, muestra cómo trabajan ellos ahí y él se pone a reflexionar el gaucho viendo al indígena, ¿no? Algo que expresa muchísimo también José Hernández en su Martín Fierro. Bueno, las características de la economía constituyeron el cimiento de la estructura social indígena, bueno, lo que intenté explicar recién, ¿no? De las relaciones entre individuos y linajes, de la división social del trabajo, ¿no? De los principios ordenadores de las relaciones sociales, de los criterios de riqueza y prestigio, ¿no? La toldería, ¿no? Es el entorno, ¿no? A la cual se organiza gran parte de la vida económica, que configuró el ámbito nuclear de la vida social indígena, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las divisiones sociales, ya dije, por trabajo, y acá es un análisis occidental, son categorías occidentales por las cuales se analiza el modo de vida, ¿no? El modo de trabajo, de producción social. Bueno, los cautivos blancos constituyen un núcleo importante en la población, dicen, en su mayoría eran mujeres y jóvenes y niños, ya que durante los ataques indígenas solían matar a los hombres adultos y a los viejos. ¿Sí? La adaptación de los cautivos a esta sociedad, quizá con excepción de niños y pequeños, era muy dura, ¿no? Estos últimos eran integrados a la familia y criados como hijos propios, pero era distinto para los grandes, ¿no? Las cautivas cumplían la misma tarea que otras mujeres, especialmente las más pesadas, y además podían convertirse en concubinas del dueño del toldo, ¿no?
Los varones cautivos, en cambio, realizaban principalmente tareas vinculadas al cuidado de los rebaños. Y la situación de todos estos cautivos eran en extrema precaria, ¿no? Extremo precaria, y al menos sospecha de engaño o de fuga podía desatar la furia de su amo y llevar los castigos severos que podían terminar con la muerte. Entonces acá vemos un poco, ¿no?, la relación de los cautivos, que esto lo explica en su escrito Esteban Echeverría. Bueno, la importancia de los ganados, la realización de un vasto circuito mercantil centrado en ellos, el fuerte carácter guerrero de la empresa económica, constituyeron los organizadores sociales más importantes del mundo indígena. De ahí deriva la división del trabajo, la ubicación de los distintos grupos de la sociedad y los conceptos de prestigio y riqueza, ¿no?, que sustentan la jerarquía social, base del sistema político. Bueno, la política indígena era rígida, por una jerarquía bien ordenada, caciques, asambleas, juntas o parlamentos en los que participaba el conjunto de los guerreros. Esto también lo explica en, la, en el otro capítulo Raúl Mandrini, lo cual es importante porque eso le daba lugar a los pueblos a poder luego, con a través de sus representantes, ir a negociar con el representante del otro lado de la frontera. Cuando hablamos del otro lado de la frontera, hablamos de, por ejemplo, Rosas o los criollos, ¿no? La riqueza concentrada por los caciques, ¿no?, se redistribuía a través de complejos mecanismos, ¿no? La compra de esposas, los repartos de licor, bueno, banquetes. Todo esto lo explica, en el último tramo del texto del autor, ¿no? Y bueno, también hay hay un punto de orgánica de las asambleas donde en definitiva se armaba la asamblea para que después se tome la decisión que determinaba el cacique jefe, ¿no? Creo que eso también responde en cierto punto a un modo político de la época, ¿no? Entonces, cuando hablamos del modo político, de la forma, del cómo, en un caudillo de cualquier provincia, bueno, no dista mucho del modo político de los jefes caciques. Bueno, cuando se habla de asamblea, quizás formalmente no era una institución formal, pero bueno, determinaba las decisiones, ¿no? Así que digamos, como para no marcar diferencias tajantes entre el modo político de la ciudad y el mundo criollo, de los descendientes de los criollos que luego van a conformar el país, al modo político de la Araucanía o de los pueblos chaqueños, ¿no?, que son los avipones y mocovíes. En el caso de la Araucanía, bueno, es todo un conglomerado de pueblos, principalmente tehuelches y mapuches. También hay un apartado sobre Valentín Sayhuenque, si no lo pronuncié mal, el señor de las manzanas, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir el autor? Bueno, que Valentín Sayhuenque construyó un poderoso agrupamiento político que controlaba la zona cordillera y precordillera en el sur de Neuquén y de Río Negro, en la franja de las tierras que se extendía a lo largo del Río Negro hasta Carmen de Patagones. Carmen de Patagones llegó a ser también un punto intermedio de esa gran frontera hacia el sur, hacia la Patagonia. Bueno, estableció alianzas con otros caciques y ese agrupamiento,
fue conocido como gobierno de las manzanas, ¿no? Que evitó conflictos con los gobiernos criollos y mantuvo una política de acercamiento con las autoridades del Carmen de Patagones. Bueno, creo que esto es, bueno, otro factor importante, dice, el fortalecimiento de la autoridad, era el manejo de la información. Así que, como digo, no nada nuevo a cualquier tipo de gobierno, de política, incluso, digamos, estamos hablando ya en la etapa moderna, ¿no? El manejo de la información, las alianzas, el diálogo, también había conflicto, había confrontación, ¿sí? Y bueno, una vasta red de espías posibilitaba un estrecho control interno, así como de lo que ocurría en los cacicatos vecinos, ¿no? Además, los caciques manejaban información sobre lo que pasaba en las provincias argentinas. Recibían diarios, recogían información en las fronteras a través de comerciantes o pulperos, o por medio de parientes, ¿no? De muchos blancos que vivían refugiados en las tolderías. Esta información es fundamental a la hora de decidir un malón, planear una invasión o firmar un tratado. Estos caciques mantenían incluso una activa correspondencia con otros jefes o personajes del mundo criollo en los que tocaban temas políticos, económicos y militares. Bueno, ya dice en 1870 el Estado Nacional Argentino, y acá comienza el gran problema, resuelto ya los graves conflictos internos y terminada la guerra con el Paraguay, que fue de 1864 a 1869, y que tuvo implicancias en la zona de fronteras chaqueñas, pudo volcar todos sus recursos a dar la solución de los problemas en las fronteras interiores, ¿no? Eso es lo que se conoce como las fronteras interiores. En poco menos de una década, las vastas tierras de las Pampas y la Patagonia fueron incorporadas formalmente a la nación y sus ocupantes marginados y reducidos a la condición de minorías étnicas. Hasta el día de hoy. Minorías étnicas hasta el día de hoy. Por eso la resistencia de los pueblos originarios es constante, permanente. Aucaliwen, como digo, que es un documental realizado fue el último audiovisual que hizo Osvaldo Bayer, junto con otros historiadores. Él pone en ese documental toda la información que pudo plasmar, no solo en la Patagonia Rebelde, que en realidad Patagonia Rebelde es el título del film, en el cual él no solo pone y explica, ¿no?, todas las rebeliones de los anarquistas del siglo XX, del principio del siglo XX, sino también explica con datos fácticos la invasión interna que realiza el Estado, el genocidio, vuelvo a decir, el genocidio que realiza el Estado de manera formal, y fue el parte de aguas, ¿no? El parte de agua hasta el día de hoy. Bueno, nada, espero que haya servido y nos encontramos pronto.